Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos pues, a esta última sesión de clases. Qué gusto pues ver que hay un buen número de participantes. Agradezco desde ya su estadía aquí, ¿verdad? Y pues en general agradecer y felicitar a todos porque pues se termina un semestre más. Están pues cada vez o van dando cada vez un paso más. eh, Hacia esa meta o hasta esa primera meta, pues que ustedes ya tienen fijada, ¿verdad? Que tiene que ser su cierre para este año. Sí, yo pues los exhorto y los motivo a que este último semestre que se viene, pues va a ser bastante difícil, sí, seguro, pero pues ustedes ya saben ahí cómo es esa vida universitaria, ¿verdad? En especial, pues el alumno sancarlista que se las tiene que ir ingeniando y sobrellevando y pues sobreviviendo a todas las situaciones que se van presentando, ¿verdad? En ese, pues, contexto, ustedes ya prácticamente llevan 9 semestres y pues la batalla estoy seguro que no ha sido fácil para ninguno, pero a pesar de todas las cuestiones que se han ido presentando, pues ustedes han salido avantes de todo eso y pues yo sí los quiero felicitar. Créanme que todos los esfuerzos y sacrificios que pues están haciendo hoy en día, el día de mañana se ven bastante recompensados, ¿verdad? Porque primero, pues, no sé en sus casos, pero pónganle en mi caso, yo fui la primera persona pues, de mi núcleo familiar que fue a la universidad, entonces, pues, es una presión un tanto difícil, pero a la vez, ya cuando, pues, ustedes logran ese cometido, esa meta, créanme que es bastante satisfactorio. Y a partir de, pues, de que ustedes terminan esa meta, pues se abren bastantes nuevas puertas, bastantes nuevos caminos y siempre pues vienen por ahí las bendiciones y las oportunidades por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, créanme que van en un muy buen camino, si no bajen la marcha, si tienen por ahí retrasadas o algunos de esos inconvenientes, pues traten de solventarlo lo más pronto posible para pues que justamente en 6 meses, porque cabal el último día hábil de noviembre pues es el último día de clases, ustedes pues puedan tener esa tranquilidad de que han cerrado Penso, sí, de que pues han culminado esa etapa y pues que ya están a las puertas de un nuevo reto como lo son los exámenes técnico profesional, pero esa etapa pues es bastante bonita también y bastante enriquecedora porque pues termina uno de aprender y de entender todo aquello que en su momento por diversas cuestiones no se pudo, ¿verdad? Entonces, muchos ánimos para ustedes y muchas felicidades y están pues cada vez más cerca. Espero pues que este curso haya sido de su agrado, ¿sí? Obviamente pues se dieron o se han dado diversas situaciones, ¿verdad? Siempre todas con ámbito de mejora, pero pues siempre estuvimos en la disponibilidad junto con mi auxiliar de servirles, ¿verdad? Y pues siempre vamos a estar a la orden el otro semestre, si pues nos vemos nuevamente va a ser un gusto, y si no, pues yo espero verlos y topármelos ahí en el camino de la vida profesional, ya que créanme que al final y el sistema pues necesita todos estos nuevos abogados, todos estos jóvenes o nuevos abogados, abogadas que le vengan a dar pues un refresh a este sistema que actualmente tenemos y no se preocupen porque miran que se van graduando varios de esta universidad, de otras, pues la calle siempre eh, necesita, incluso necesitaríamos tener más abogados para cubrirlo, ¿verdad? Y pues siempre los que sobresalen son aquellos que están mejor preparados y que saben enfrentarse a esos retos y a esos problemas de la vida. Y pues en un futuro ustedes van a ser esos mediadores y esas personas que van a solucionarle los conflictos a los civiles, ¿verdad? Entonces, muy importante pues que ustedes se preparen lo más que puedan. Yo entiendo pues realmente que ahorita en este periodo de aprendizaje, pues hay bastantes falencias, pero créanme que con las pocas herramientas o muchas que ustedes tengan o vayan teniendo a la mano, pues
van a ir forjando pues un nombre, una carrera y el día de mañana estoy seguro pues que todos van a ser muy exitosos y van a ser exitosos todos aquellos pues que se lo propongan, ¿verdad? O sea, hoy o aquí pues pueden aprobar un curso, pueden sacar 100, pueden sacar 61, pueden copiarse, no pueden copiarse, pueden hacer trampa, pero realmente pues cómo terminen su proceso o cómo salgan de él es lo menos importante, ya que allá afuera realmente pues ustedes van a salir a representar a personas, a representar intereses de personas y allá afuera es donde pues ustedes tienen que salir a aplicar todo lo que han aprendido y lo que no han aprendido pues lo van a ir a aprender allá, pero pues siempre utilicen todo o todas esas armas que tengan, utilícenlas a su favor, pero siempre en esa línea de respeto a la integridad, ¿verdad? Y al gremio, porque pues hay por ahí muchos fantoches o muchos farsantes que pues utilizan toda su conveniencia y al final pues de eso no se trata el derecho, ¿verdad? O sea, a pesar de que vivimos en un sistema, pues nos han heredado un sistema bastante pervertido y bastante pues enraizado en cuanto a la corrupción y a las malas prácticas, pues créame que sí se puede hacer ese cambio, ¿verdad? Y es necesario pues refundar un cambio y pues que el gremio cada vez sea mejor, ya que cada vez es más grande, pues quedan mejores abogados y mejor calidad de personas, ¿verdad? Porque al final los que terminan sufriendo eso pues van a ser sus futuros clientes y créanme que si ustedes pues independientemente a lo que sea que se vayan a dedicar, pues si son buenos abogados y son buenas personas, seguro que les va a ir bastante bien en la vida. No pongan excusas, ¿sí? No pongan excusas porque excusas hay muchas, adversidades hay bastantes, pero realmente, pues, si ustedes buscan sobresalir y quieren sobresalir en este mundo, y que yo estoy seguro que lo pueden hacer, porque he visto las capacidades de un montón y de los que no, pues, por ahí espero verlas pronto, si me los sigo topando, pero pues anímense y motívense a ser mejores, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al examen, para darles pues ahí cierto spoiler, son, el examen pues va a ser igual al primer examen parcial, 10 preguntas de 3 puntos cada una, pero pues para esta última eh, oportunidad de examinarse van a ser de respuesta múltiple para pues no facilitárseles a todos. Y en parte sí, pero lo que se busca al final es pues que ustedes tengan un entendimiento. Sí, pues que no se estén complicando además con un examen escrito, ya que, como les digo, al final en un examen a uno lo pueden traicionar los nervios o no le puede dar tiempo a estudiar por diversas razones, pero en la práctica, pues es donde realmente importa. Y si ustedes tienen de una capacidad lectora y una comprensión y desarrollan esa parte analítica, jurídica, pues estoy seguro que van a ser grandes abogados. Entonces, pues ya vimos el examen, cómo viene, ¿sí? Ya sabemos que es el día 22, a el mismo horario, en los mismos salones de siempre. Ya, pues cada uno sabrá en qué salón pues, se pone, pero los mismos que hemos usado normalmente. Y pues en este último examen entra lo que vemos en esta clase del día de hoy, que es la clase número 16. Entra la clase número 15, que fue la clase anterior que tuvimos presencial y entra pues dos preguntas nada más del tema Belice, bastante generales para los que estuvieron y pusieron atención, pues les va a ir bastante bien. Para los que no, por ahí va a estar colgando el material al finalizar la clase para que pues ustedes puedan repasar, ¿sí? Las notas se estarán a más tardar el día domingo, sí espero entiendan que hay que calificar bastante y como les decía al principio, yo pues trato de sí poner atención a lo que ustedes hacen para pues ver si realmente pues están aprendiendo, si están entendiendo, o bien para analizar y ver sus perspectivas, ¿verdad? Ya que yo como docente pues aprendo bastante de ustedes y me gusta mucho ver sus puntos de vista y lamentablemente por la alta cantidad que tenemos es imposible realmente pues establecer un diálogo con todos, pero pues en la medida de lo posible, el analizar cómo piensan, cómo lo miran y cómo lo interpretan, a mí me sirve mucho, me enriquece y pues me termina haciendo sentir orgulloso de ver pues que hay bastantes análisis muy buenos. Bien,
para esta última clase y pues para agotar el contenido del programa. Espero que con todos los profesores hayan podido agotar el programa, pero su servidor se los prometió al principio y con los temas de hoy pues lo finalizamos. Ustedes pueden ir a corroborar ese programa que yo les pedía al principio de la clase tuvieran, pero si se dan cuenta y le dan el seguimiento oportuno y miran todas las clases, pues con estos temas de hoy lo estamos agotando. Y para la clase de hoy nos ha quedado el tema de la neutralidad en el derecho internacional público. Ya pues estuvimos viendo ciertas situaciones anteriormente o en la última clase sobre el derecho humanitario, cómo opera, sí, y otras instituciones que asisten pues también al derecho humanitario. Y pues veíamos que el derecho humanitario como norma general o como principio básico es aquel que opera cuando pues hay un conflicto armado, un conflicto bélico entre ambos, entre dos o más países, o bien entre o cuando se realiza en un solo país, pero se da entre ambos bandos que son contrarios, ¿ok? Entonces, la neutralidad o esta parte de la teoría de la neutralidad, pues vamos o tenemos que entenderla. Sí, a pesar de que siempre vamos a encontrar diferentes definiciones o acepciones de lo que es la neutralidad, pues tenemos que entenderla como una situación jurídica de un estado, ¿sí? O de un grupo de estados, los cuales pues se van a mantener extraños y sin ninguna clase de participación en una guerra que enfrenta a otros estados, ¿ok? Según pues nuestra diapositiva, lo tenemos que entender como aquel principio jurídico y político que ha sido históricamente pues una herramienta fundamental en la diplomacia y en el derecho internacional público. Esto pues en un mundo cada vez más interconectado y con conflictos híbridos, su vigencia y su aplicación pues sigue siendo bastante debatida. Es esa situación jurídica de un Estado que pues va a decir que no va a participar en un conflicto armado entre otros estados y este pues tiene o se va a regir por normas de derecho internacional consuetudinario, así como por normas de derecho internacional convencional. En palabras pues más sencillas, tenemos que entender pues que es aquella situación de que un país mira o un grupo de países miran que hay una guerra o que hay un conflicto entre países, pero los mismos por ya sea intereses políticos, intereses diplomáticos, intereses sociales o bien intereses económicos se mantienen al margen pues de todos estos problemas, ¿sí? Además, pues tenemos que entender que esta neutralidad es una actitud en cierta parte de imparcialidad, la cual es adoptada por aquellos terceros estados hacia aquellos estados beligerantes o que están en guerra, en la cual pues saben de que si no participan y si no son parte de ninguno de los dos bandos, pues no se les va a ver afectados o no se les tendría que ver afectados de ninguna forma, ¿sí? Esta actitud de imparcialidad le va a generar o le va a crear a los estados neutrales, pues, ciertos derechos y asimismo, pues, ciertos deberes, ¿sí? Frente a todos aquellos estados que son de igual forma, pues, imparciales o como lo son los beligerantes, ¿sí? El hecho de que un Estado decida estar en neutralidad, pues le va a permitir o le van a nacer ciertos derechos que obviamente los estados que están en guerra no van a poseer. Encontramos por ahí un par de fundamentos doctrinales. El primero es de Oppenheim, el cual él establece que la neutralidad es una actitud de abstención respecto de una guerra, acompañada del mantenimiento de las relaciones pacíficas con las partes beligerantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo como Estado me abstengo de participar en la guerra o en el conflicto que tienen dos o más estados. Sin embargo, yo mantengo pues relaciones pacíficas con esos estados o con esas partes beligerantes. El hecho de que yo no participe no quiere decir que yo estoy a favor o en contra de alguno de los estados, ¿sí? Sino que pues yo me mantengo al margen, ¿sí? Brielli pues lo define o nos da, o al hablar de la neutralidad, la vincula con el respeto a la soberanía y a aquella teoría o aquella doctrina que veíamos de la no intervención, ¿verdad? En la cual pues un Estado no puede intervenir y tiene que respetar la soberanía
de los demás estados, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado históricamente este principio de neutralidad? Derivado de que, pues, al principio de los tiempos seguramente no fue así, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, que en el origen clásico, o en este derecho internacional clásico, pues la neutralidad se entendía como una herramienta para mantener la paz y evitar la participación forzada en conflictos, ¿sí? Vamos a ver, pues, que se consolidó especialmente durante el siglo XIX, cuando la guerra entre estados era considerada una práctica legítima bajo ciertas condiciones, ¿sí? Posteriormente, pues, ya nos pasamos al siglo XX y vemos que sufrió una transformación tras las guerras mundiales, porque hasta antes del siglo XX, pues, habían guerras entre los estados, pero eran, pues, guerras muy particulares, ¿sí? No, hasta ese punto, pues, nunca había existido una guerra mundial. Por lo tanto, pues eran conflictos meramente entre dos países o entre países de ciertas regiones. Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se cuestionó bastante la eficacia de la neutralidad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué fue cuestionado? Así, tanto como en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, hubieron pues varios estados los cuales pues optaron o quisieron tomar una postura de neutralidad. Sin embargo, ¿sí? Devino en que ambas guerras pues impactaron fuertemente en tanto en lo económico, como en lo político, como en lo social. Y aunque los países pues no participaran de estas guerras o que hubieran estados que no participaron de estas guerras, pues al final y sí les afectó, ¿sí? Guatemala en cierta parte pues no participó en ninguna de las dos guerras mundiales. Sin embargo, pues al estar tan cerca a Estados Unidos, quienes sí participaron en ambas guerras mundiales, pues obviamente eso tuvo una afectación económica, una afectación política y una afectación social. ¿Esto por qué? Los precios de ciertos productos pues se encarecieron, hubo escasez de ciertos productos políticamente, pues con las dos guerras mundiales se polariza más y se parte más ideológicamente, pues los estados, recordemos tanto en el socialismo como en el capitalismo, y obviamente pues esto indirectamente pues termina afectando a todos esos estados. Si nos enfocamos principalmente en el nuestro, pues obviamente podemos ver que primero se afectó económicamente, después pues políticamente se tiene o nace cierta tendencia en nuestro país que hasta antes, si recordamos un poco cómo ha sido la línea de presidentes de Guatemala y que para esos años pues casi todos llegaban por golpe de Estado y eran militares, pues se fortalece esa ideología de izquierda o esa ideología comunista y socialista derivado pues de estas guerras. Entonces, por eso es que se cuestiona o durante que suceden pues estas dos guerras mundiales se cuestiona bastante si realmente pues la neutralidad sirve o no, derivado a que aunque los estados pues no participen, siempre se van a terminar viendo afectados cuando pues esta situación de guerra sucede, ¿verdad? No se afecta de forma directa, pero indirectamente pues sí, sí se sufre bastante, ¿verdad? ¿Sí? Posteriormente nos enfocamos en la época de la Guerra Fría, de la Guerra Fría y lo que pasó después. Y vamos a ver pues que la neutralidad se terminó convirtiendo en una posición estratégica, especialmente para países entre bloques, como lo es Yugoslavia, India, Suecia y Finlandia. ¿Y esto por qué? Porque son países, sí, que pues no participaron y en ningún momento llegaron a participar de estas guerras. Sin embargo, pues el hecho de que los mismos pues se agruparan y crearan como un bloque de estados neutrales o de estados que optaron por la neutralidad, ¿sí? Vieron que esa posición, o al agruparse así, pues les generó a estos estados o a estos bloques cierta seguridad y cierta certeza en cuanto a su posición económica y su posición política, ¿sí? Asimismo, pues se revaloriza el concepto de neutralidad activa y se le da
específicamente en un papel de no intervención militar, pero sí participación en misiones humanitarias, en diplomacia preventiva y en mediación. ¿Por qué? Porque todos aquellos países que no aportaban y que no aportaban pues a los estados beligerantes o que no aportaban en una situación de guerra, se dieron cuenta que sí podían participar siendo mediadores, ¿sí? Aplicando pues una diplomacia preventiva en cuanto a buscar soluciones alternativas para solucionar estos conflictos o bien en misiones humanitarias. De ahí pues deviene el nacimiento de la Cruz Roja, que lo vimos pues la clase pasada, y otras instituciones internacionales pues que han servido de ayuda cuando pues ciertos estados han estado en guerra. Entonces, vemos cómo nace pues ese concepto de neutralidad activa, puesto a que no participaban de una forma violenta, pero sí participaban al final de los conflictos en una situación de paz. Y el hecho de que participaran pues en esa situación de paz no podía hacer que se viera mal o no podían ser vistos mal por ninguno de los bandos que estuviera en guerra, ya que pues participaban y mandaban misiones humanitarias a ambos, o eran de apoyo, ¿sí? Pero no, lo que quiero que entiendan es que no eran un apoyo, sí, militar, o no ayudaban a que la guerra se propagara, sino que pues asistían a estos países y no, y no pues apoyaban específicamente a uno, sino que en bloque pues apoyaban y terminaban aportando para, estoy seguro, pues ayudar a todos esos civiles que terminaban, ¿sí? Sufriendo pues los embates de las guerras. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O habrá alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Sí, licenciado, buenas noches. Gracias a ustedes. Bien, cualquier duda que tengan ya saben que pueden levantar la mano ahí o mandar sus consultas por el chat. Bien, Gracias, licenciado. esta situación jurídica de la neutralidad, pues obviamente tiene un marco jurídico, ¿sí? Al principio de la presentación veíamos que está normado en cierta parte por el derecho internacional público constitucional, pero obviamente como lo vimos durante el desarrollo del curso, pues esta rama del derecho ha estado en un estado constante de codificación. Por lo tanto, pues vamos a encontrar un marco jurídico, tanto consuetudinario como convencional, el cual pues es ese escrito. Y dentro de los aspectos o ámbitos que podemos evaluar del derecho internacional consuetudinario, vamos a ver pues que las normas de neutralidad tienen un fuerte componente consuetudinario, el cual pues está consolidado a través de los siglos por la práctica estatal. ¿Y esto por qué? Porque encontramos estos elementos fundamentales, como lo es pues el respeto a la soberanía de los estados neutrales, esa prohibición de que beligerantes pues violen el territorio neutral, y asimismo, pues esa obligación de imparcialidad. ¿Por qué esto se enraizó o fue una práctica consuetudinaria? Los estados, pues al estar en guerra, entendieron, ¿sí? Que no podían vulnerar. Y si habían estados que se declararan como neutrales, pues los mismos no iban a ayudarlos ni a ser parte de la guerra. Entonces, pues se entiende que al no querer ser parte y al no encontrar ayuda en ellos, pues tampoco iban a violentar o a violar esa soberanía de cada uno de los estados, respetando pues si cada uno quería participar o no. Asimismo, pues al encontrarse pues estos bloques de estados neutrales, ¿sí? Los mismos pues tenían que mantenerse o tenían esa obligación de imparcialidad y como lo veíamos, o sea, si ellos iban a apoyar o deseaban apoyar de forma humanitaria, pues tenían que enfocarse en eso, ¿sí? En los humanos y no en los bandos o en los estados que pues formaban o habían tomado parte de la guerra. Eso pues lo podemos enfocar o establecer como pues esa fuente de derecho internacional consuetudinario que ha servido para que se desarrolle esta figura jurídica de la neutralidad. Pero, ¿sí? También vamos a tener parte de derecho internacional convencional. Vamos a ver, pues, que el primer instrumento internacional donde está regulada esta figura de la neutralidad, lo vamos a encontrar, pues, en la Declaración del Derecho Marítimo
de París de 1856. Luego, pues vino la segunda conferencia de la paz de la Haya, la cual es de 1907, la cual sí encontramos en nuestra diapositiva, ¿sí? En el convenio quinto, pues se regula lo que es la guerra terrestre. Y allí encontramos dos artículos. El primero, el cual regula que los neutrales deben abstenerse de todo acto hostil. ¿Se recuerdan que en la clase anterior definíamos que era un acto hostil? Que era pues un acto de sometimiento o un acto de una postura de ataque por parte del ejército de un estado hacia otro, o bien de un grupo armado hacia otro estado. Por lo tanto, pues, en este convenio de la Haya de 1907, encontramos pues esta regulación. Asimismo, pues en el artículo 2, en el numeral quinto, encontramos la regulación del tránsito, internamiento de tropas y prohibición del uso de territorio. Este artículo básicamente pues permite, ¿sí?, que se regule el tránsito en cierta parte marítimo y aéreo. Sin embargo, pues no pueden tener ninguna operación de guerra, ¿sí? No les prohíben el paso, pero sí les prohíben que hagan o tomen cualquier acción o actividad que ayude o apoye a la guerra. Asimismo, pues se prohíbe ese internamiento de tropas por parte de un estado beligerante en un estado que se encuentre neutral, y pues obviamente la prohibición del uso del territorio para fines que tengan que ver con la guerra. ¿Sí? Encontramos pues la neutralidad terrestre en este convenio número 5, y también vamos a encontrar pues una neutralidad marítima, el cual pues va a estar regulado en el convenio número 13 de estos convenios de la AE de 1907. ¿Sí? Asimismo, pues encontramos el convenio número 13, el cual pues regula la guerra marítima. Y dentro de este vamos a encontrar pues la neutralidad en el mar, ¿sí? En el mar, ¿se recuerdan cuando veíamos esa parte del territorio de hasta dónde abarcaba? Y eso pues espero ustedes lo tengan presente y lo recuerden bastante bien. Y es pues que en ese mar o en esa parte de territorio marítimo que tienen los estados, pues tampoco se pueden desarrollar actividades de guerra por parte de estados beligerantes, ¿sí? Y asimismo, pues el acceso a puertos, el cual pues no puede ser, ¿sí? No puede ser limitado, no se puede limitar o cohibir en ninguna proporción, ya que los puertos pues siempre deben mantenerse libres. Y asimismo, pues hay una prohibición al internamiento de buques enemigos, ya que al ser un estado neutral, pues obviamente no puede interrumpir o irrumpir en ninguna parte del territorio marítimo buques que pues se utilicen para el desarrollo de la guerra, ¿sí? Más tarde, pues vamos a ver que se realizó la Convención sobre la Neutralidad del Mar, la cual pues se firmó en La Habana, Cuba, en 1908, y posteriormente pues ya nos vamos hasta la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? En la Carta de las Naciones Unidas, ¿qué encontramos? El artículo 2, en su numeral cuarto, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política. Esto pues en el entendido de que un Estado que se encuentra neutral pues no puede ser atacado, ¿verdad? No se puede violar esa integridad territorial y pues políticamente se tiene que mantener independiente hacia cualquier grupo beligerante. Asimismo, en el artículo 51 se reconoce el derecho de legítima defensa, en el cual pues los estados neutrales pueden reconocer tal derecho, pero no participar. ¿Ok? Y dentro de esta misma Carta de las Naciones Unidas, pues en el capítulo séptimo encontramos que el Consejo de Seguridad puede tomar medidas obligatorias para mantener la paz. Y el Consejo de Seguridad, obviamente, de la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí es donde surge la tensión con los estados que se declaran neutrales. ¿Sí? ¿Por qué? Si alguna guerra, pues en su desarrollo, pues fuera necesario, o el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas lo viera necesario, irrumpir o que se utilice pues algún país por sus condiciones geográficas, básicamente, ¿sí? Viene el Consejo de Seguridad y puede tomar o puede obligar
a un país, a pesar de que éste se ha mantenido neutral, ¿sí? A, pues, que acepte ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, pues, obviamente va a surgir una tensión, porque yo como Estado me quiero mantener neutral, no quiero participar. Pero sabemos, pues, que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pues, al ser el ente máximo o supremo en cuanto a la regulación y la búsqueda de la paz, pero que también tienen ciertos aspectos o regulan ciertos aspectos de cómo se debe desarrollar una guerra y ser ellos los encargados de ser esos garantes, pues ellos pueden decidir, ¿sí? Esa vulneración. Y por lo tanto, pues aquí encontramos otra crítica a esta figura jurídica de la neutralidad, ya que sí, en algún momento, por razones obligatorias, o de una fuerza mayor demasiado grande, al final y pues una parte de un organismo internacional pues puede hasta cierto punto desechar o irrumpir esa figura de la neutralidad. Vamos a encontrar pues otros instrumentos relevantes donde encontramos regulación respecto a la neutralidad, como lo es las convenciones de Ginebra en 1949, y vamos a ver pues que aunque estas no regulan la neutralidad per se, sí van a contemplar las obligaciones humanitarias incluso para los estados no beligerantes, ¿sí? ¿Se recuerdan esta convención de Ginebra? Pues la vimos cuando estábamos viendo el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Y que pues ahí encontramos fundamento y cierta parte de este, y pues no encontramos una regulación como tal, pero todos los estados sí tienen ciertas obligaciones humanitarias que nacen cuando pues hay otros estados que se encuentran en guerra. Y este pues ya es tema meramente o específicamente del derecho humanitario, ¿verdad? Y encontramos otros tratados regionales como el Tratado de Telacoco, el cual pues establece zonas libres de armas nucleares y promueve pues una neutralidad estratégica, estableciendo pues un marco jurídico para que pues existan zonas las cuales pues al ser o al contar con alguna biodiversidad ya sea marina o terrestre, pues no se puede utilizar o en esas ciertas áreas no podemos atacar o tener armas nucleares, ya que pues se busca preservar y al final y proteger el mundo, ¿verdad? O pues nuestro planeta. Y busca pues que se proponga o se promueva esa neutralidad estratégica en cuanto a que se vaya a hacer en bloques o que ciertos estados busquen pues una neutralidad para que no prospere la guerra. Que al final, y ese es el objetivo o el entendido, ¿verdad? O esa parte del derecho internacional público, pues tiene que mediar o tratar de que mientras menos guerra haya, mejor, ¿verdad? Y obviamente pues al, al buscar pues una neutralidad estratégica, van a haber menos países los cuales pues deseen participar o no quieran ser parte de los conflictos bélicos. No sé si hay alguna duda. Vi por ahí una mano levantada. Todo bien, Nick. Bien, vamos a ver pues una tipología de neutralidad. Esto pues básicamente podríamos establecerlo como una clasificación, ¿sí? Una clasificación de neutralidad. Hay ciertos autores que dicen que o clasifican a la neutralidad en una neutralidad pura, ¿sí? Y en una neutralidad calificada. La neutralidad pura pues va a ser aquella que llena las características pues que anteriormente mencionamos, y una neutralidad calificada pues la va a regular como la que consiste en que un estado neutral va a acudir a ciertas medidas no violentas contra un estado beligerante, ¿sí? Además, pues tenemos que entender que por razón a los sujetos de la neutralidad, vamos a tener esta clasificación de estados permanentes o neutralidad permanente, es decir, son todos aquellos que han sido reconocidos como tales por la comunidad internacional, ¿sí? Como por ejemplo Suiza, cuyo estatus pues fue reconocido en el Congreso de Viena de 1815. Por lo tanto, tenemos que entender que este estado o este país de Suiza, ¿sí? Ha optado por una, una situación o tomar esa figura de la neutralidad y ellos declararse como un estado permanentemente neutral.
¿Qué quiere decir esto? Nunca vamos a ver a Suiza pues participando en una guerra, ¿sí? Asimismo, pues está otro estado, como lo es el Vaticano, quienes se han declarado como estados permanentes neutrales. Vamos a ver pues que estos estados tienen su independencia e integridad garantizados por los otros estados, ¿sí? Solo Suiza y el Vaticano, hasta este punto de la historia, pues se han declarado así, estados permanentemente neutrales. Por lo tanto, pues ambos nunca pues vamos a ver nosotros participando en una guerra. ¿Qué obligaciones les nace al haberse declarado así, estados permanentemente neutrales? Primero, pues no van a adherirse nunca a alianzas militares, no van a intervenir en conflictos armados de ninguna forma y van a asegurar defensa propia para garantizar la inviolabilidad, ¿sí? Después, pues encontramos una neutralidad ad hoc o parcial, la cual pues va a ser aplicada a una parte de un territorio en guerra, ¿sí? Entendiéndose pues que va a haber cierto territorio el cual pues va a ser neutral, aunque no todo el estado se encuentre en una situación de neutralidad, pues hay ciertos espacios que sí se van a tener que respetar. Es esa declaración de neutralidad frente a un conflicto en específico, como por ejemplo Irlanda durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Irlanda pues se declaró durante la Segunda Guerra Mundial como un estado neutral. Sin embargo, pues en la Primera Guerra Mundial ellos sí habían participado. ¿Qué les genera o qué les da a estos estados esta neutralidad temporal? Les va a dar mayor flexibilidad política, pero menor reconocimiento internacional. ¿Y esto por qué? Porque políticamente y diplomáticamente pues van a quedar bien, ¿sí? Con los estados que están participando en guerra, pero obviamente al solo ser una neutralidad temporal, pues van a ser vistos o podrían ser mal vistos por otros estados, ¿verdad? Sí, José. José creo que era el que levantó la mano, ¿no? Bien, entonces pues esta es la clasificación que encontramos de lo que es la figura jurídica de la neutralidad en el derecho internacional público. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los estados neutrales? Ya vimos pues que es esa situación que toman los estados en cuanto a no participar, ¿sí? Y a no meterse y a no formar parte de un conflicto armado ni a apoyar a estados beligerantes. Y que precisamente tomar esa situación de neutralidad o esa postura pues hacía que le nacieran ciertos derechos o obligaciones. Primero, pues encontramos el derecho a la inviolabilidad del territorio, el cual, como ya lo vimos, está regulado tanto en el derecho consuetudinario como en el convenio quinto del Convenio de La Haya de 1908, en su artículo primero. Asimismo, pues tienen libre comercio con ciertas limitaciones. Obviamente va a estar, o lo único que va a estar prohibido, pues es el no suministro de armas a estados beligerantes o a grupos beligerantes y asimismo pues tienen el derecho a proteger sus fronteras sin ser considerado beligerante. Que yo tome una situación de neutralidad en un momento de guerra no quiere decir que no vaya a proteger mis fronteras, ¿sí? Para que pues pueda hacer que algún estado o algún grupo de ejército de un estado pues decida vulnerar estas normas de derecho internacional. Por lo mismo pues yo mando. Si bien es cierto, yo no estoy participando del conflicto, pero sí mando a mi ejército a proteger mis fronteras, ¿sí? Ese es un derecho que le nace. Y obviamente, pues, podría ser que un ejército de un estado beligerante, pues, ataque a mi ejército. Pero mi ejército lo que va a hacer es defender esa situación de neutralidad, ¿sí? En ningún momento mi ejército está participando de la guerra. Sin embargo, si algún estado decide irrumpir esa situación de neutralidad, pues mi ejército sí se puede defender y no va a ser juzgado posteriormente por eso, ¿verdad? Así como le nacen derechos, pues le van a nacer obligaciones. ¿Qué obligaciones va a tener? Primero va a tener que abstenerse de participar militar o materialmente en el conflicto.
Si yo soy un estado neutral, no puedo mandar soldados de mi ejército a que vayan a apoyar a algún grupo, ¿sí? Y tampoco pues puedo aportarles armas, logística, territorio o ningún medio para facilitarles a estos pues que puedan atacar o puedan reagruparse, ¿verdad? Tienen la obligación de un trato igual a todas las partes beligerantes, ¿sí? No pueden favorecer a ninguno de las partes. Tienen que, asimismo, tienen la obligación de internar tropas extranjeras que crucen el territorio, ¿sí? Si hay, y era lo que les decía al principio, yo sí puedo mandar a mi ejército a proteger las fronteras. ¿Qué pasa si hay tropas extranjeras que irrumpen? Pues tengo yo que internarlas, ¿sí? Las tengo que internar dentro de mi territorio y posteriormente, pues, dar un aviso, ¿verdad? De que han irrumpido. Puedo defenderme, tengo que dar el aviso y, pues, interno a estas tropas. Sin embargo, pues, no les brindo ningún tipo de apoyo, ni les facilito ningún acceso o algo para que ellos puedan atacar a otro estado. Y asimismo, pues tienen la obligación de prohibir actividades en su territorio que favorezcan a uno de los beligerantes, ¿sí? Cualquier actividad que sea o se pueda considerar como apoyo a alguno de los estados que están participando o a uno de los grupos beligerantes que participa de la guerra, pues está totalmente prohibido. Como por ejemplo, pues, si es una guerra ideológica, pues yo no puedo como Estado, ¿sí? Estar promoviendo actividades de cierto sector o de cierta ideología, ¿verdad? Para que se despierte como aquel sentimiento patriótico o como para alentar a las tropas de otros estados y ver que pues encuentran aceptación y apoyo en otros estados, ¿ok? ¿Qué relación hay entre la neutralidad y las obligaciones internacionales que conocemos? Y quiero que nos respondamos esta pregunta. ¿Puede un Estado neutral negarse a cumplir resoluciones de la ONU? Y vamos a ver pues que las resoluciones del Consejo de Seguridad, las cuales están reguladas en el capítulo 8 que ya vimos, pues son obligatorias. Si un Estado neutral se opone, pues puede alegar objeción basada en su política exterior, pero jurídicamente pues tiene un límite, ¿sí? Y les pregunto, ¿alguien se recuerda cuando veíamos la teoría de los tratados internacionales, cómo se llama esta figura cuando un Estado pues no acepta, ¿sí? Una parte o está en contra de alguna resolución o no está a favor de cómo está normado algo que esté o venga emanado de algún organismo internacional? A ver, Lilia. Perdón, Elic, no sé si escuché mal, pero escuché capítulo 8, pero ahí dice 7. Sí, perdón, capítulo 7. Ah, muy Sí. bien, gracias. Bien, por ahí veo en el chat Brenda, Irma y Jamie ponen reserva, correcto. Y esa es la pregunta del segundo parcial, ¿sí? Ya vimos pues que, como ya nos decía Lilia en el capítulo 7, perdón, está regulada esta parte del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿sí? Un Estado pues sí puede negarse a cumplir esa resolución de la ONU, pero se recuerdan que si era una resolución del Consejo de Seguridad tomada como una situación de emergencia, pues sí se podía abatir o se podía violar esa situación de neutralidad. Pero vemos pues aquí la salida en que el Estado neutral sí puede oponer pues una reserva, la cual pues va a estar basada en su política exterior, ¿sí? Entonces ahí se empieza a crear un conflicto, ¿verdad? O sea, yo soy un Estado neutral, no quiero participar, puede ser que el Consejo de Seguridad establezca de que es necesario cierta parte de mi territorio para que se hagan o se tomen acciones de guerra, o bien para resguardar a ciertas personas. Imaginémonos, que les digo un caso. Yo soy un país neutral, no quiero apoyar a nadie, pero a mi vecindad o los estados que están a la par mía son los que están en guerra, y viene el Consejo de Seguridad y se les ocurre que necesitamos pues utilizar aquellas figuras del derecho humanitario que vimos, como lo es el asilo, ¿sí? O bien, uy, se me fue la otra ahorita, y refugio, y que van a utilizar una parte de nuestro estado para albergar a ciertas personas, ¿sí?
podría darse esa situación, pero únicamente pues el Consejo de Seguridad podría hacerlo o tomarla, pero también pues nosotros como Estado todavía podemos reservarnos o oponernos a esa resolución. Darling, una resolución de controversias podría ser. No entendí su pregunta, no sé si la puede plantear de mejor forma o a qué se refiere. Y vamos a ver pues que una misión de paz no va a ser lo mismo que un estado de neutralidad, ya que pues algunos estados neutrales participan en misiones de mantenimiento de paz bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas, sin perder su neutralidad formal, al considerar pues que no están participando directamente en el conflicto armado. ¿Y esto por qué? La Organización de las Naciones Unidas, pues cuando hay grupos beligerantes que están en guerra, o bien hay estados que están en guerra, ¿sí? Conforman pues misiones de paz, la cual pues está formada normalmente por países que se encuentran bastante bien. Mandan a misiones o a personas de estos países a que vayan a servir como mediadores y a negociar su paz. Sin embargo, si yo soy de un estado neutral, si bien es cierto, yo voy a brindar o voy a mandar, ¿sí? A nacionales o a personas de mi país, ¿sí? El hecho de que yo los mande, ¿sí? En una misión de paz, no quiere decir, o no obligatoriamente por yo mandarlos, ¿sí? Estoy en una situación de neutralidad, ¿ok? Ya que hay personas que participan en estas misiones de paz y sus estados, sin embargo, pueden incluso estar en guerra o pueden ser partícipes de esa misma guerra. Entonces, ¿sí? No confundamos esta figura de la misión de paz con la de neutralidad, ¿ok? De esta figura de la neutralidad, ¿qué casos contemporáneos hay de interés? ¿Sí? Ya que pues vimos que únicamente o se quedó allá por la Guerra Fría. Vamos a encontrar pues la situación de Suiza frente a la invasión rusa de Ucrania en 2022, la cual pues aplicó sanciones económicas contra Rusia e inició pues un debate interno internacional sobre si eso contraviene su neutralidad. Sí, recordándonos pues que, como lo veíamos, Suiza se había declarado un estado permanentemente neutral. Sin embargo, en el 2022 viene Suiza y sí le aplica, ¿sí? Sanciones económicas a Rusia cuando empiezan a invadir ellos Ucrania. Entonces, pues es un caso bastante reciente, ¿verdad? Porque ellos tuvieron, al ser un estado permanentemente neutral, no tuvieron que haber aplicado estas sanciones. Sin embargo, pues por ahí cierta parte o cierta tendencia podría haber o podría verse este acto como un apoyo hacia hacia la Unión Europea, ¿verdad? Ya que derivado a que Ucrania eminentemente pues pertenece a esta parte europea, pues ellos vieron mal y vieron con malos ojos pues ese ataque que realizó Rusia, el cual pues evidentemente era para poder apropiarse de ciertos territorios eh, ucranianos, ¿ok? Ese es uno de los más recientes, o de los que pues nosotros tendríamos que tener en el mapa, ¿verdad? También está el de Austria y su participación en la Unión Europea. Derivado pues que Austria se define como un estado neutral. Sin embargo, Austria al ser un estado neutral participa en el mecanismo de defensa común de la Unión Europea con ciertos aspectos, el cual pues genera un debate doctrinal. ¿Y por qué lo genera? Austria también está declarado como un estado neutral. ¿Sí? Se supone que ellos pues no van a participar o no participarían en una guerra. Sin embargo, forman parte como Estado de este mecanismo de defensa común, el cual, pues, digámoslo así, que es como un grupo de estados los cuales, pues, toman medidas y planifican qué harían al momento de que surja una guerra o que, pues, Europa participe en una guerra. Y al estar ellos definidos como Estado neutral, pues no tendrían que tomar acciones. Se recuerdan que esas eran una de las obligaciones de no tomar pues acciones beligerantes con ningún grupo. Y esto pues genera ese debate doctrinal en cuanto a su situación de neutralidad.
tenemos un caso más cercano, aunque un poco más antiguo, como lo es Costa Rica, los cuales pues abolieron su ejército en 1949. Ellos pues buscaban buscaban aplicar una política exterior pacifista o neutral, aunque colaboran en misiones humanitarias, ¿sí? Este es un caso emblemático de neutralidad activa, ¿sí? Y ahora por ahí puede venir la pregunta, ¿y qué pasa, ¿sí? Cuando Costa Rica está en guerra, ¿sí? ¿O quién tendría que defender a Costa Rica? Sí, pues ellos han abolido el ejército. Y les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿O qué pasaría? Imagínense, hay una guerra entre Guatemala y Costa Rica. Guatemala sí tiene su ejército, pero ¿y a Costa Rica quién lo defiende? A ver, Cristian. Según entiendo, tiene un acuerdo con Estados Unidos para que el ejército de Estados Unidos lo defienda. Sí, pero, y al final y ellos lo abolieron, pues, para aplicar esa política exterior pacifista y neutral. Eso quiere decir, o lo que busca Costa Rica, pues, aparte de demostrar o de ahorrarse, pues, ese gran gasto, sí, que ellos, pues, son un estado, o por eso es donde vemos que es un caso emblemático de neutralidad activa, porque se supone que, pues, Costa Rica nunca va a entrar en un conflicto o nunca, pues, le declararía la guerra a otro estado, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí se las dejo para, como pregunta de examen puede ser, cuál, o mencione pues un país, o mencione cuál es el caso emblemático de neutralidad activa estudiado en clase, ¿ok? Y lo que quiero que entiendan es pues hasta cierto punto cómo un Estado puede buscar, o puede, sí, puede buscar mostrarse como un Estado pacifista y neutral siempre ante la guerra, ¿sí? Como lo es Costa Rica, ¿verdad? Con esta parte de la abolición de su ejército, ya que pues evidentemente las funciones de un ejército pues es la protección a la soberanía del Estado ante pues ataques extranjeros, ¿sí? No, no tiene otra misión. Aunque pues nosotros en nuestro estado vemos por ahí que pues el ejército construye carreteras, a la hora de un desastre natural pues prestan ayuda, prestan maquinaria, dan auxilio humanitario, auxilio médico, o que incluso hubo un gobierno donde el ejército estaba haciendo escritorios y cuestiones así. Sí, al final y la finalidad principal o primogénita del ejército pues tendría que ser ese respeto, ese cuidado a la soberanía de un estado a raíz de pues algún ataque extranjero, ¿verdad? A ver, Jamie. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Y este estado, Costa Rica, se podría tomar como un estado neutral permanente o no sería así? Pues aunque no esté declarado como tal, ¿sí? Podríamos englobarlo más en una neutralidad activa, ya que, pues, activamente ellos, por lo mismo de que no tienen un ejército, no podrían declararle la guerra a otro estado, ¿verdad? Ya que no tendrían ese medio de defensa. Aunque bien, como indica el compañero, han hecho ciertas alianzas o han buscado cierta solución, pero de entrada, pues, lo encuadramos más en una neutralidad activa. O sea, ellos, ¿sí? No tienen una neutralidad permanente porque no está declarada, sino que más que declararla, pues ellos buscaron activamente qué podían hacer, ¿sí? Y encontraron con esta de la abolición del ejército, pues una alternativa, ¿ok? Entiendo, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, entonces ahí es cuando intervienen los países amigos, en mediar y en apoyar a los países atacados. Vamos a ver, es que este concepto de países amigos no se maneja tanto para la guerra, sino que más para cuestiones comerciales, pero obviamente la situación de neutralidad va más allá de apoyar a un solo país, ¿sí? ¿Se recuerda? Es una situación de imparcialidad en la cual pues no se toma parte o no se pasa a formar parte del conflicto bélico, sino que pues se puede prestar ayuda humanitaria, pero no podríamos hablar de países amigos en una situación de guerra, ya que se tiene que ser imparcial, ¿verdad? Y si se le va a prestar ayuda humanitaria, tiene que ser a todas las partes que estén participando,
Muy bien, muchas gracias. Ok, a la orden. Y por último, miremos el ejemplo de Suiza-Finlandia, o pre-OTAN, el cual tradicionalmente, pues se conoce que tradicionalmente neutrales durante la Guerra Fría, ¿sí? Sin embargo, en 2022 solicitaron el ingreso a la OTAN tras la agresión rusa a Ucrania, mostrando pues que la neutralidad puede ser reevaluada según el contexto geopolítico, ¿sí? Cuando pasó la Guerra Fría, Suecia y Finlandia eran o se habían declarado en un estado de neutralidad, ¿sí? O tradicionalmente, pues todos esos países nórdicos son bastante neutrales en cuanto a la guerra. Sin embargo, ¿sí? Podemos ver cómo se puede reevaluar o cómo se puede reconsiderar, ya que en 2022 ellos solicitan ingresar a la OTAN. Hasta antes de eso, o hasta antes de esa agresión de Rusia y Ucrania, pues ellos no pertenecían a la OTAN. Sin embargo, sí, previendo, no vaya a ser a que algún día a Rusia se le ocurra, pues, invadir Suecia y Finlandia, pues ellos pasan a formar parte de la OTAN, la cual pues es un grupo internacional armado, ¿sí? O que busca pues generar aliados estratégicos para la guerra, ¿sí? Básicamente. Y ahora pues ellos ya pasan a formar parte. Siempre habían sido neutrales, pero este contexto geopolítico que pues, se atravesó en su momento los hizo pasar a formar parte. De igual forma, pues no quiere decir que ellos pues vayan o participen en una guerra, ¿verdad? Creo que lo hicieron más por seguridad, por resguardo. Sí, en algún momento pues estoy seguro que nadie más que Rusia pues buscaría atacar, ¿verdad? No creo que haya otro estado interesado en atacar o en invadir en estas alturas de, del desarrollo de la historia. ¿Ok? ¿Qué retos y controversias tiene la neutralidad en el siglo XXI? Primero, vamos a ver pues que han surgido nuevas formas de guerra, como lo es la guerra cibernética, de la cual hablamos también en la clase anterior. ¿Sí? No sabemos hasta qué punto estas guerras cibernéticas pues nos puedan afectar en un futuro, ya que nunca se han dado y pues principian ahora, ¿sí? Se recuerdan y les ponía el caso del apagón que hubo en España durante 8 horas y cómo pues estas guerras cibernéticas, más allá, ¿sí? De usar o de utilizar las balas, y las balas, armas nucleares o todas estas artefactos bélicos que normalmente se utilizaron en la antigüedad, pues ahora cibernéticamente también se puede atacar con apropiación de información, con secuestro de información, con filtración de datos, ¿sí? O bien atacando de esta forma, ¿verdad? Yo creo que eso no fue muy sonado, pero el mismo día que pasó eso, eh, también aquí en Guatemala, supuestamente Estados Unidos encontró, ¿sí? Que los sistemas de gobierno de Guatemala estaban o habían sido vulnerados por Rusia. Entonces, pues por ahí se van dando ciertas guerras cibernéticas a que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Asimismo, pues terrorismo internacional o conflictos híbridos que complican la identificación clara de los grupos beligerantes, ¿sí? Hay grupos terroristas internacionales, los cuales pues no es que representen a un Estado como tal, sino que representan una bandera, una ideología y pues estos no se saben, en cualquier momento pueden atacar, ¿sí? Y estos pues no es que representen en sí a un Estado, sino que pues como les digo, representan una ideología y todos o hay muchas personas de varios estados que pueden identificarse con estas ideologías. Entonces es un reto bastante eh, interesante para la neutralidad, ya que puede ser que dentro de un estado, pues, hayan terroristas que se identifiquen con alguna otra causa terrorista internacional y pues hagan conflictos o generen conflictos a través de esta bandera o de esta idea. Asimismo, pues la interdependencia global en cuanto a comercio, tratados multilaterales y organismos supranacionales dificultan pues una postura totalmente neutral. ¿Y esto por qué? Y esa guerra se ve o se está viendo bastante ahorita en Estados Unidos versus China, ¿sí? Derivado a que pues China y Estados Unidos tienen muchos aliados comerciales estratégicos y han celebrado tratados multilaterales con muchos países, el hecho de que a mí me sirva o a mí me beneficie mucho tener tratos con ambos, ¿sí? ¿Qué postura neutral me van a hacer tomar a mí si el día de mañana pues
inician una guerra, ¿verdad? Generan pues una postura en la que me es más difícil ser neutral, ya que si me voy de un lado, el otro estado me puede afectar, ¿verdad? Asimismo, pues la instrumentalización política, derivado que pues algunos estados han invocado la neutralidad de forma estratégica para evitar presiones diplomáticas o compromisos internacionales. Sí, hay estados que se ponen neutrales para pues evitar ser presionados por otros estados, los cuales pues pertenecen a la misma región. Esto pues más en la parte de Europa, ¿verdad? O sea, mejor como estado me declaro neutral y así no cedo hacia ciertos intereses o hacia ciertas órdenes o cuestiones que quiera hacer pues mi organismo regional. Y una crítica desde el punto de vista moral, derivado que en ciertos contextos la neutralidad puede percibirse como la indiferencia moral frente a violaciones graves de derechos humanos. Como por ejemplo, pues esa postura, ¿sí? De neutralidad que toman muchos estados en cuanto a lo que pasa en, por ejemplo, Gaza, Israel, ¿sí? Y en toda esta parte eh, de, de Oriente Medio, en la cual pues no, o sea, no es como vengo y me opongo a que hayan violaciones de derechos humanos, pero tampoco apoyo. Entonces, pues moralmente, ¿cómo se ve eso, verdad? Derivado a que muchos países, pues sabemos, o muchos estados sabemos que en muchas partes del mundo hay ciertas situaciones que obviamente están violentando derechos de personas o están acabando con ciertos países, pero igual y no nos terminamos pronunciando. Entonces, moralmente, o sea, ¿qué tan reprochable es tomar esa situación de neutralidad? Bien, y para terminar, así terminamos ahorita a las y media, vamos a ver la teoría general del derecho internacional público económico, ¿ok? Y este es el último punto del programa. Ya vimos, pues, o desarrollamos durante todo este curso el derecho internacional público, pero ¿sí? Así como está el derecho internacional público, hay un derecho internacional público económico, ¿sí? Entendiéndose pues como una división o una rama del derecho internacional público, la cual pues va a regular las relaciones económicas entre los estados y otros actores internacionales, ¿sí? Como organismos multilaterales y empresas transnacionales, desde una perspectiva jurídica y soberana, ¿sí? Esto con el objetivo, pues, de garantizar un orden económico internacional justo, equitativo y legalmente estructurado, ¿sí? Derivado, pues, que el comercio, obviamente, se ha desarrollado a niveles transnacionales y que es necesario que el comercio sea transnacional para que haya una mejor circulación, pues, hay una rama del derecho público que lo estudia, ¿sí? La teoría general del derecho público económico, pues, estudia específicamente cómo se regulan jurídicamente las relaciones económicas internacionales para equilibrar esos intereses de libre comercio, desarrollo, equidad y soberanía, ¿sí? No es solo economía, ¿sí? Porque la economía, pues, regula, o la economía va a ser a lo interno de cada estado, sino que es economía con reglas jurídicas internacionales, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para establecer pues un orden jurídico internacional en cuanto al sector económico, ¿ok? ¿Entendemos esta parte o para qué sirve o qué regula? ¿Qué elementos claves encontramos en el derecho internacional público o en esta teoría general del derecho internacional público económico? Primero, pues hay un sujeto principal, el cual pues es el Estado soberano, aunque también hay organizaciones internacionales, obviamente económicas, como lo es la OMC o el FMI, el Fondo Mundial de Inversión o el Banco Mundial, ¿verdad? Y otros actores privados. Estos últimos, pues como bancos internacionales o como fondos internacionales, pues que financian diferentes proyectos en todos los países del mundo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, o sea, y al final, y esto sí tendrá aplicación en Guatemala, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y déjenme contarles, pues, que ciertos edificios de ahí
Universidad de San Carlos, ¿sí? De allá de allá de la, ¿cómo se llama esto? De la ciudad universitaria en zona 12, ¿sí? Fueron financiados por el FMI y algunos otros por el Banco Mundial, ¿sí? Por ahí, de ahí es donde se sacan pues los fondos para que los estados pues puedan cumplir con esas obligaciones y darle pues a las personas esos derechos fundamentales que tienen, ¿verdad? Asimismo, pues tenemos que entender como un elemento clave a las normas jurídicas, las cuales pues vamos a encontrar tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho y decisiones de organismos internacionales, pero obviamente todas enfocadas a el ámbito económico. ¿Cuál es el objetivo? Pues establecer un equilibrio entre la liberación económica, la soberanía económica nacional y el desarrollo sostenible. ¿Y esto para qué? Derivado que pues en el mundo obviamente todas las economías son distintas y cada país pues tiene su economía y la economía pues va a derivar de muchos componentes estructurales, como la educación, las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, las condiciones sociales, las condiciones culturales, el nivel de educación de un país, ¿sí? Todos esos componentes hacen que todas las economías del mundo sean distintas, ¿sí? Cada país pues genera su Producto Interno Bruto de forma diferente y cada país pues se va desarrollando de formas diferentes. Sin embargo, el objetivo de que exista una teoría del derecho internacional económico es pues que hayan como estándares o reglas, ¿sí? Y regulación internacional que permita pues que al menos si todos los países pues jueguen bajo las mismas reglas, ¿verdad? Aunque obviamente pues no todos se van a desarrollar al mismo, ¿ok? Bien. ¿Qué ejemplos prácticos tenemos en cuanto a esta teoría general del derecho internacional económico? Primero, la OMC como Organización Mundial del Comercio, que regula el comercio internacional garantizando reglas claras y solución de controversias. O sea, esta parte o esta rama del derecho internacional público hace o permite que existan, ¿sí? Organizaciones como estas que pues van a ser de ayuda para todo el conglomerado internacional. Asimismo, pues están los tratados de inversión, como el TECMEC, o los tratados bilaterales de inversión TBI, que protegen a inversionistas extranjeros frente a abusos estatales, pero también exigen pues respeto a la legislación local, ¿sí? Obviamente, pues la inversión extranjera va a pesar mucho en un país que no sea tan desarrollado o que esté en vía de desarrollo, ¿sí? Muchos, y aunque no lo crean, aquí en Guatemala se da bastante, hay mucha inversión internacional, o al final, y eso es lo que se busca en países como el nuestro, que vengan y atraer varios inversores internacionales, pero era necesario pues que se regulara internacionalmente y que existieran tratados para proteger a estas personas que venían del extranjero frente pues al abuso estatal derivado que quien le da acceso y el que permite que funcionen todas estas transnacionales en los países pues es el Estado, ¿verdad? Entonces por ahí podía ser que los estados pues empezaran a aprovechar de esto, ¿verdad? Y obviamente al no tener una regulación internacional, lo que iba a generar era que pues los inversionistas no sintieran esa seguridad jurídica de llegar a ciertos países, ¿sí? Tenemos medidas contra el proteccionismo, como lo son las sanciones impuestas a subsidios ilegales, como por ejemplo el Boeing versus Airbus en la Organización Mundial del Comercio, que este es un caso muy interesante, ¿sí? Que está relacionado con los aviones, por si quieren buscarlo o tienen tiempo, búsquenlo, yo se los dejo ahí, es bastante interesante. Y por último tenemos el Fondo Monetario Internacional, el cual pues condiciona préstamos a ciertas políticas económicas, lo que plantea tensiones entre soberanía nacional y disciplina internacional. Y por eso les decía, hay ciertos edificios que han sido financiados con fondos de estos organismos internacionales, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional básicamente le presta dinero a todos los países y ese fondo se va constituyendo obviamente, ¿sí? Por la deuda que van adquiriendo los países, ¿verdad? De ahí es donde nace también este término de la deuda pública, ¿verdad? ¿Sí? Todos esos préstamos que reciben de estos organismos internacionales, entonces pues existe el fondo derivado a que existe pues un ordenamiento jurídico internacional económico que permite pues que estos funcionen y asimismo pues que también va a solucionar cuando
hayan tensiones entre, entre la soberanía nacional y la disciplina internacional, derivado de que pues ciertos países sí terminan siempre incumpliendo con las condiciones que se les ha puesto, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una regulación y de todo esto es lo que se encarga, pues, la, eh, la teoría general del derecho internacional público económico, así a grandes rasgos. ¿Ok? Bien, les consulto hasta aquí. ¿Habrá alguna duda? Todo claro, Lick, muchas gracias. Todo bien, Lick. Si todo está claro, pues, como les decía al Vale. principio, para mí ha sido un gusto ser su catedrático este semestre. Espero que se hayan llevado pues una buena noción y una buena introducción al derecho internacional, ¿sí? El próximo semestre pues ya miran Derecho Internacional Público 2 y por ahí Derecho Internacional Privado y pues, como les digo, son ramas o áreas bastante interesantes que al final le pareciera que son cursos de relleno, pero, o son cursos que normalmente pues uno no se esperaba o no son tan famosos como civil, penal, laboral o constitucional, pero que al final y pues sirven mucho, ¿sí? Ya sea que ustedes se dediquen a esto o no, o al menos pues para que tengan un acervo jurídico un poco más amplio, ¿verdad? Espero pues estén muy bien, nos saludamos por ahí el día del examen final y va a ser un gusto pues verlos a todos de repente y por ahí sacamos alguna foto, algún recuerdo, ¿verdad? Que al final y van quedando ahí para uno que cada vez va pasando el tiempo y se va haciendo más grande, al final y sirve de recuerdo. O si no, al final y después cuando lleguen a algún cargo, o si mi servidor llega, me dice, mire, yo fui su alumno, tal vez me echa la mano, o yo les puedo echar la mano, o ustedes me pueden echar la mano en algún momento. Recuerden que esta carrera es bastante social y nos sirve mucho eso, ¿verdad? Sí, tal vez ese día, pues ahí creamos algún recuerdo. Sí, yo no les puedo llevar por ahí pizza, pero vamos a ver qué les puedo llevar, aunque sea algo para compartir y algo ahí pequeño para celebrar. Gracias por todo, Gracias, Lick. licenciado. Amable, Lick. Está bien que Yo le esté iba a muy bien. preguntar más Y preguntas de examen, pero no sé. no, preguntas de examen ya no. No, hombre, Lick. Leamos los materiales y estoy seguro que les va a ir bastante bien. Igual cuando miren sus notas ahorita del segundo parcial, estoy seguro que muchos van a ganar solo con zona, entonces Ojalá, Lick, ojalá. no tienen ahí de qué preocuparse.